Les saludo con mucho gusto en latitud Rusia desde el estadio Luzhniki de Moscú, la casa principal de la Copa del Mundo. Aquí se inaugura, aquí termina el próximo Mundial de Fútbol. Estadio que, caso parecido a Maracaná de Brasil, a Wembley de Inglaterra, al Stade de France parisino, no tiene un club o inquilino fijo. Se utiliza para las finales de Copa, se utiliza como casa de la selección rusa, se utiliza eventualmente para los grandes derbis moscovitas y nada más. No tiene un equipo fijo. Vámonos con la frase con la que abrimos siempre Latitud Rusia. Oscar Wilde, el gran escritor irlandés: todo es siempre posible, menos que Rusia cambie. Esto decía Oscar Wilde. Dicho lo cual, arrancamos Latitud Rusia. Aprenderemos sobre la fe del pueblo ruso, entraremos a sus templos, estudiaremos sus religiones, su conexión con lo que no ve el hombre. Conoceremos la gran novela rusa que inspiró una de las canciones bandera de los Rolling Stones. Mucho gusto, espero que adivinen mi nombre. Recordaremos al capitán soviético que pidió un árbitro que anulara un gol a su selección y en pleno mundial. Volveremos a deleitarnos con la magia de Zinedine Zidane. Mucho más que música, descubriremos a la exitosa y polémica banda Leningrad. Un paso más, un día menos, un nuevo aprendizaje, un nuevo capítulo de Latitud Rusia en Fox Sports. Capítulo 16 de Latitud Rusia. Y si Rusia tiene una tradición cristiana ortodoxa, hay un sitio en el Tartaristán, en donde se encuentra Kazán, sede mundialista, que busca congregar, que busca acercar a todos los credos. Ya hemos dicho, si algo hace singular a la región tártara, es que hay una cohabitación, una armonía impresionante, ejemplar, entre musulmanes y cristianos ortodoxos. Pero este templo de todas las religiones va mucho más allá, o iba antes de la catástrofe. Ante el río más largo de Europa, ante el Volga que baña a esa región tártara donde desde hace siglos conviven en paz cristianos y musulmanes, ante ese caudal, la visión de un artista dedicaría el resto de su vida a construir un templo que integrara a todas las religiones. Punto para celebrar lo que hay en común y aprender de lo que nos diferencia. Punto de unión, tolerancia y cultura. Caminamos a unos kilómetros de Kazán. El templo de todas las religiones surge colorido e imponente, abandonado, enclaustrado, desvencijado también. Tras unas horas conseguimos acceso. El artista Ildar Janov logró incorporar hasta 16 credos a su templo multirreligioso. Lunas crecientes y escrituras musulmanas, cruces e íconos de la iglesia cristiana ortodoxa, elementos del antiguo Egipto, estrellas de David judías, budas, yin-yangs del taoísmo, dioses hinduistas, el arco sintoísta, collage de diversas mitologías y creencias, collage de vitrales y mosaicos, collage de fe. Todo halló su lugar con gran armonía y el más ecléctico, sin duda fascinante, estilo arquitectónico. И вот когда человечество придет к осознанию, что Господь един, не будет у нас больше религиозных войн. 4 mensajes en el templo de todas las religiones, en medio de una energía muy intensa y todavía con olores del incendio de apenas 2 meses atrás. El primer ideal, mir, paz. El segundo ideal, drushba, amistad. El tercero, el que tenemos aquí, svabodda, que es libertad. Y por último, ravensba, igualdad. 4 valores que promovía este templo hasta que el incendio lo devastó. Elvira, sobrina del artista y fundador, nos guía por lo que quedó del templo. Nos muestra fotos, nos lleva a cada recoveco, nos explica con profundo dolor en dónde estaba cada liturgia. Nos habla de las influencias de su tío Ildar, como esta foto con Siqueiros y una obra muy parecida a los murales del mexicano.
La incomprensión ante esta reciente devastación. 2 meses atrás, una persona quiso adueñarse del santuario y tomó venganza al ser desalojada. It was a fanatic behavior like this. He couldn't separate himself from this place mentally, I think. So the only way he could think of when he was asked to leave, he just burned. Couldn't admit that something that he was that he belonged to should come to the family. Las cenizas, las paredes carbonizadas, las ruinas, los desechos. Cuesta entender cómo un lugar que era el símbolo de la armonía, el símbolo del encuentro, terminó consumido por las llamas. Hay 2 formas de ver el templo de todas las religiones. Una, con admiración estética y espiritual, por lo que incluso en ruinas continúa siendo e inspirando. Otra, con nostalgia, por lo que acaso jamás volverá a ser. El templo de todas las religiones, que es maravilloso, también estructuralmente, y ojalá que recupere lo que planteaba su fundador antes de ese incendio. Pero vamos a ver con esta gran excusa las iglesias, los santuarios religiosos más imponentes de Rusia. Hay muchos, pero hemos elegido 5 para compartirlos con usted. Empezamos con la iglesia de la Intercesión de la Santa Virgen, que se encuentra en Bogolyubovo. Data del año 1166 y destaca por ser tan blanca como estilizada. Se encuentra a algo más de 200 kilómetros de Moscú, muy elegante. ¿O qué tal esta? La iglesia de Dubrovitsy, que es diferente a lo que solemos encontrar a Rusia por su estilo que es barroco, mucho más evocador de Europa occidental, del norte de Europa, con esa cúpula dorada, llama la atención. Se encuentra muy cerca de Moscú. Si va al Mundial le puede quedar para una visita de un día. Vea esta, la iglesia de la Transfiguración en la isla Kiji, con 18 domos. Se encuentra al norte de Rusia, en Karelia. Es espectacular, esto es de lo más bello que yo he podido encontrarme. Y la iglesia de la Sangre Derramada, que se ubica en San Petersburgo, justo en el lugar donde trágicamente el zar Alejandro II fuera herido de muerte en 1881, por eso su hijo la erigió ahí. Y cerramos con el clásico, con la Catedral de San Basilio en Moscú. De alguna manera es parecida a la de San Petersburgo, que creo yo, la de Moscú es más imponente todavía. Y al margen de todo esto está la explanada de las catedrales al interior del Kremlin moscovita. Si este espacio, si estas piedras, si esta explanada de las catedrales hablara, en ese punto, en esa iglesia, los zares tenían su lugar exclusivo para ejercer su religión. Pero en esta catedral además se encuentra el sitio en el que Iván el Terrible hacía todo su culto, su ejercicio de reflexión religiosa. Aquí mismo fueron coronados los zares hasta llegar al último, Nicolás II. Aquí mismo también, en este Kremlin, fue excomulgado León Tolstoy, la gran gloria de las letras rusas. Y llegamos al momento de repasar lo que rodeaba a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, primer mundial al que Rusia acudía de manera independiente, ya no con la Unión Soviética, recordando que como Rusia zarista o como Rusia imperial, pues aún no existían las Copas del Mundo. Además, Checoslovaquia, que había quedado dividida a mitad de eliminatoria entre República Checa y Eslovaquia, todavía jugaron juntos, pero ya representaban a países diferentes, y Japón, que quedaba orillado de último segundo de aquel mundial con el trágico gol, trágico por supuesto para efectos deportivos, que recibió en la eliminatoria. El Pentágono, la Casa Blanca,
cada agencia estadounidense, atendían como jamás lo pensaron la eliminatoria mundialista asiática. A unos meses de que la Unión Americana recibiera el Mundial del 94, su colmo, su pesadilla podía consumarse. En el hexagonal del continente asiático, ese del que saldrían las 2 selecciones clasificadas, participaban 3 naciones con las que existía la más ríspida relación. Corea del Norte, justo cuando Estados Unidos le acusaba de desarrollar un programa nuclear ilegal y le fortalecía sanciones. Irán, con quien la tensión había elevado en el 88 al derribar la marina norteamericana un avión iraní de pasajeros. E Irak, con quien apenas unos años antes la administración de George Bush padre había sostenido la primera guerra del Golfo. Para colmo, Irán se pacificó con Irak tras un larguísimo conflicto, justo cuando Estados Unidos se convirtió en su enemigo común. El propio Bush acaparó encabezados deportivos unos meses antes, cuando Buffalo recibía la Universidad del 93 y a los atletas libios se les negó el acceso a Estados Unidos. Todo esto luego de que el país de Muammar Gaddafi fuera señalado como promotor de terrorismo. Diversas instancias internacionales presionaron y buscaron conciliar. Fue inútil. No hubo diplomacia que dejara entrar a Buffalo a los atletas de Libia. En la eliminatoria rumbo al Mundial 94, Libia no pintaría demasiado. Tampoco Serbia, vetada por la migración estadounidense tras la guerra de los Balcanes y aún suspendida por la FIFA. Uday Hussein, hijo de Saddam, torturaba a los jugadores según su sádico placer. Patear balones de piedra, estancias en calabozos, golpes, descargas eléctricas, mutilaciones, esta especie de sarcófago con clavos, lo que él quisiera. Por eso en la selección iraquí nadie deseaba cobrar penaltis. Un fallo podía desembocar en el más siniestro castigo ante la mirada atenta de Uday Hussein en el palco y la imagen de su padre Saddam en las gradas, en el trofeo mismo. La calificación a Estados Unidos 94 no fue para Irak. ¿Qué habría pasado si se logra meter? Un enredo diplomático como pocos se hayan visto en el fútbol, incluido, claro, el presidente de la federación, hijo del en ese momento mayor enemigo de Estados Unidos, exigiendo su acceso como cabeza de un organismo perteneciente a la FIFA. Desde el siglo XVII el oso forma parte de la identidad rusa. Esto comenzó cuando en plena expansión por la dinastía Romanov, por los zares, países como Inglaterra hacían recurrentemente la analogía de este animal en relación con el imperio ruso. Lejos de molestarles a los zares, esto les encantó. Esa referencia les gustaba porque deseaban ejercer el poder con la fuerza, con la astucia del oso, además de lucir tan imponentes, tan temibles como este inmenso animal. Tras la caída de la Unión Soviética, en el Parlamento ruso se consideró la opción de que el símbolo de la nueva nación fuera un oso. Sin embargo, prefirieron quedarse con el águila bicéfala, que ya aparecía en el escudo de la Rusia zarista. Son dos caras de esa águila, una viendo hacia Europa, la otra en dirección a Asia, tal como el país que abarca 2 continentes. Tan vigente está el vínculo entre Rusia y el oso que abundan los memes del presidente Vladimir Putin montando un oso. Evidentemente se tocó su imagen cuando estaba como jinete en un caballo y se colocó sobre un oso. No es que haya podido domesticar o montar a un oso como si fuera un corcel. Al mismo tiempo aparece ya la caricatura de Masha y el oso, o al mismo tiempo en 1980 cuando Moscú recibió los Olímpicos de verano, la mascota fue el oso Misha, y en Sochi 2014, en los Juegos de Invierno, el oso polar Remy lloró en la clausura porque terminaban aquellos Juegos. Así que como usted ve, las analogías son muchas, pero también que de repente el oso aparezca como mascota, aparezca en la rutina o aparezca en un estadio de fútbol, como unos días atrás
con el balón, algo que ha desatado numerosas críticas de grupos defensores de los animales. Hacemos una pausa en el Luzhniki Stadion, regresamos a Moscú con Latitud Rusia. Tan relevante para el siglo XX es el libro que tenemos hoy en Latitud Rusia, El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, como la canción en él inspirada. Me refiero ni más ni menos que a Simpatía por el Diablo, de los Rolling Stones, la gran obra de Bulgakov, de la que hablamos en esta emisión de Latitud Rusia, pues fue por mucho tiempo el libro favorito de Mick Jagger. De esa obsesión brota la canción bandera de la banda británica. ¿De qué trata este libro? De la llegada del diablo a Moscú bajo el nombre Voland. Ahí tienta a la inocente pero muy inconforme con su vida, Margarita. Así se va desatando una sátira de la sociedad soviética, de su burocracia, de sus absurdos, del vacío de las vidas del ciudadano en este país, de la represión también, del bien y el mal, con viajes constantes entre Moscú y Jerusalén, con Voland, el diablo, en primera persona. Bulgakov comenzó a trabajar en esta novela en 1928, pero resignado a que no le iba a poder publicar por lo que criticaba del estalinismo, la quemó. Pudo más su fe porque volvió a la carga, reinició de ceros y finalmente, en 1940, poco antes de su muerte, lograría concluirla. No obstante, muchísimo tiempo después, en 1966, se publicó con ciertas censuras. Bulgakov no estuvo ni cerca de verla convertida en libro y mucho menos de dimensionar su influencia en la cultura en general, en la cultura popular. También, por ejemplo, la canción Pilot de Pearl Jam se basa en este libro. Si el diablo al que da voz Mick Jagger en la canción abre diciendo «Por favor, permítanme que me presente, soy un hombre de riqueza y buen gusto», el diablo de Bulgakov irrumpe cerca del río Moscova, en Moscú, con una disculpa por interrumpir una conversación sin haberse presentado. ¿Qué tal esta frase de esta obra cumbre de Bulgakov? Los manuscritos no arden, con la que Bulgakov ataca al totalitarismo que pretende quemar la cultura, los libros, las páginas. Los manuscritos no arden. Y frases concisas las que tiene esta canción de los Stones, que ahora que usted escuche y usted ve algo de lo que dicen, entenderá la relación con esto. Incluso aparece San Petersburgo, los zares, Anastasia. Aquí está, simpatía por el diablo y simpatía por el maestro Bulgakov. Hay futbolistas a los que nadie ha regalado nada, los que se han ganado todo. Algunos llegan a superestrellas, otros suficiente mérito, y es mucho mérito, a estar en el primer plano de este deporte. John Guidetti, futbolista sueco, vaya vida, vaya camino. Vamos a ver de dónde surgió, por qué creció en África, cómo es su historia.
Detrás de esa imagen de futbolista rudo y con aires de estrella de rock, se esconde un alma noble y un corazón sincero. El sueco John Guidetti, rival de México en el próximo Mundial de Rusia. Un jugador fuera de serie, no por sus habilidades deportivas, sino porque entiende la vida de un modo diferente. El delantero se forjó en el sol de Kenia. No, yo 3 años, vivo en Kenia 3 años, y volver en Suecia a las 6, después volver a las 10, a las 12. Bien, 5 años en total, me gusta Kenia mucho, África es muy bonita. A los 10 años, viviendo en el continente africano, formó su personalidad. En gran medida porque vivió una realidad muy distinta a la que rodea a un futbolista de élite. Compartió campos de tierra y forjó amistades inquebrantables con niños en situación de pobreza extrema, donde la muerte estaba a la orden del día. Puedes decir que sabes lo que es la pobreza, pero verdaderamente no lo sabes hasta que la ves con tus propios ojos. Así relató en una entrevista con el diario Marca. Guidetti contó sus experiencias limpiando barrios bravos y al levantarse a las 6 de la mañana a jugar fútbol con niños que habitaban en esos lugares. El padre de Guidetti, Mike, decidió ponerse en contacto con el club sueco Bromma Porkaina para crear una escuela deportiva en Nairobi, con el objetivo de fomentar el deporte en la región y que su hijo pudiera jugar. Así nació el Impala Bromma Boys, el primer equipo de Guidetti en África y en el que aprendió valores humanos y forjó su carácter. Sí, claro, necesita ganar siempre, yo pequeño, ahora yo 88 años seguro necesita ganar también, es una mentalidad para mí, no, es Guidetti, ¿no? Guidetti necesita Guidetti. En el 2012, el delantero sueco creó una fundación que ayuda a través del fútbol a los niños desfavorecidos de los barrios marginales de Nairobi. Super Guidetti es un deportista que nos enseña a ver más allá de la portería rival. A la vez en primera división, Suecia ganar Copa Mundial y mi niño arriba y todo bien. De los consejos más importantes si usted va a un país en el que no conozca el idioma es preguntar si hablan su idioma, pero en el idioma local. No es tan complicado y eso recomiendo aquí en esta escuela de ruso. Si usted llega y no habla ruso, pues podrá preguntarle a la gente de la siguiente manera, hay en caracteres cirílicos. Viga varite paispansky, viga varite pangliski, o sea, ¿habla usted español? ¿Habla usted inglés? Créamelo, hace mucha diferencia plantearlo en ruso. Ablanda mucho al interlocutor que intentarlo en inglés o en un idioma ajeno al país. Esa es la primera de las recomendaciones que tenemos en esta escuela de ruso. Ya después, pues sí tiene que ser muy claro usted diciendo Yanie gavariu parruski, no hablo ruso, Yanie gavariu parruski. Lo siguiente, que es otra frase importante para defenderse si le empiezan a hablar y usted no se entera de nada, Yanie ponimayo. De esta manera es como escriben fonética, que es simplemente no entiendo, ya dijo Yanie gavariu parruski, Yanie ponimayo, no entiendo. Y la última de las recomendaciones en este caso, y si le están hablando mucho en ruso y no se entera, quiere que le repita nomás lento, ahí está, Pavtarite, pajalsta. Repita, por favor. Dicho lo anterior, para comunicarse esencialmente pasamos como acá de emisión a nuestro tip turístico de Latitud Rusia. Como turistas encontrarán suntuosos centros comerciales sobre tierra. Nunca mejor dicho, a nivel de cancha van a haber muchas tiendas. Los más famosos, por ejemplo, el GUM, que acompaña a la Plaza Roja, y el TSUM, son las abreviaturas, junto al Teatro Bolshoi. Si el primero está ante el mausoleo de Lenin, el segundo está frente a la estatua de Marx. Sin embargo, es factible que no se entere de que debajo de la calle se encuentran normalmente las mejores ofertas, muchas tiendas y no pocas veces los mejores productos en Rusia. Como el común de los países que son azotados por inviernos muy duraderos y muy extremos, Rusia ha erigido en subterráneos muchos de estos servicios. Los centros comerciales bajo tierra le van a sorprender también en tamaño porque pueden ir solamente de un pasaje en un túnel, una parada de metro, hasta inmensos complejos comerciales bajo tierra. Ahí podrá usted comprar algunos de los souvenirs o algunos detalles de Rusia durante la Copa del Mundo. Así que
no se conforme con esos grandes almacenes que va a encontrar arriba, también busque debajo de la calle. Una de las mujeres más importantes para Rusia durante el siglo XX, de hecho, llegaron a llamarle la voz de Rusia, es nuestra personalidad en este episodio. Era una voz atormentada, era una voz triste, pasional, encendida, reflejo en parte de las pérdidas que por siempre le asolaron. Y nuestro personaje al que me refiero en este capítulo de La Actitud Rusia es la poetisa Anna Akhmatova, de cuya trágica vida es indispensable hablar para acercarnos a sus letras. Su primer marido fue fusilado tras la revolución bolchevique. Su segunda pareja, otro intelectual, fue encarcelado y finalmente falleció en un campo de trabajo forzado en el Círculo Polar. Su hijo también estuvo preso, como la mayoría de sus personas cercanas, sus amigos, casi todos muriendo bajo las peores circunstancias. Por eso quizá entendamos lo que Anna Akhmatova plantea en sus versos. Todo me ha sido arrebatado, todo me ha sido arrebatado, el amor y la fuerza. Mi cuerpo precipitado dentro de una ciudad no se alegra ni con el sol. Siento que mi sangre congelada está. De las letras de esta poetisa Anna Akhmatova, que ahí decía en este poema, todo me ha sido arrebatado. Además de las pérdidas, la enfermedad, la pobreza, una escritora que estuvo muy cerca de conseguir entre 1965-66 el Premio Nobel de Literatura, cuando fue la segunda más votada. Sí ganaría el Nobel de Literatura, otro poeta soviético, Joseph Brodsky, quien se referiría así a Anna Akhmatova. Su sola mirada te cortaba el aliento, alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar. Los versos dedicados a ella formarían más volúmenes que su obra entera. Así se expresaba Brodsky. El propio Brodsky, junto con otros poetas rusos, serán denominados los huérfanos de Akhmatova por lo que sufrieron al morir la poetisa, por lo que le aprendieron cuando estuvo en vida a esta maestra de las letras rusas. Antes fue pintada Anna Akhmatova varias veces por el celebérrimo Amedeo Modigliani. Era su musa consentida, con ese rostro, con ese cuerpo que inspirara tantas obras de Modigliani. La Anna Akhmatova, que comenzó recitando sus versos en cafés de San Petersburgo, con esta voz que escuchamos en su poema Cleopatra, aquí en La Actitud Rusia. Cleopatra, уже целовала Антония мертвые губы, уже на коленях пред Августом слезы лила. ¿Qué hizo tan célebre, qué hizo tan especial a Akhmatova más allá de su vida y de haber sido poco conocida en la Unión Soviética hasta antes de la perestroika? Evitar cargar sus poemas de símbolos y complejidades, pretender transmitir con claridad. Sochi 2014, en su clausura, le rindió homenaje a Anna Akhmatova. Dicen, la voz de Rusia. Рукописи не горят. Puntos clave de Anna Akhmatova, poetisa soviética con una vida marcada, como sus letras por la tragedia. Estuvo cerca de ganar el Nobel de Literatura, musa de artistas como Modigliani. ¿Quiénes son The Americans o los americanos en la popular serie de televisión? En apariencia, una pareja estadounidense como cualquiera otra, con su trabajo en una agencia de viajes, sus hijos, su perfecta integración a la rutina de esta sociedad. Todo esto en los años 80, en plena Guerra Fría. Sin embargo, hay algo oculto que Philip Jennings, el padre de familia, en realidad se llama Misha, y que su esposa Elizabeth, la madre, más bien es Nadezhda. Son agentes de la KGB tan infiltrados en Estados Unidos que ni sus hijos están enterados de su procedencia rusa, ni de la razón medular por la que viven en Washington, D.C., tan cualificados que su acento es impecable como estadounidenses y no hay forma de notar ni para sus hijos que son espías extranjeros. Todo vale con tal de obtener información para estos villanos rusos, hasta que Philip tenga que fingir ser soltero y se case con otra mujer
Finalmente, su matrimonio con Elizabeth en origen también fue un montaje. La serie está basada en los programas ilegales detectados no hace tantos años, incluso ya después de la caída de la URSS. No siempre la gente es quien pensamos que es el mensaje que deja claro The Americans, esta serie con las actuaciones soberbias de Kerry Russell y Matthew Rhys. The Americans, nuestros villanos rusos. Aquí los vemos cuando se conocen. Likewise. I leave you two to get acquainted. There is so much to talk about. Your lives up until now. Philip and Elizabeth's lives. Not the other ones. Those should never be discussed. It will be easy to believe in the Elizabeth who grew up in Chicago, Illinois, Philip, if you don't know any other story. Y en el repaso de las grandes figuras mundialistas llega el momento de Francia 98 y Zinedine Zidane, la gran estrella francesa de ascendencia argelina, evidentemente hijo de inmigrantes, solía usar la cabeza más para pensar que para jugar, aunque con la cabeza dio el título a la selección gala en el 98. Parecía ir a otro ritmo, flotando sobre la cancha, ajeno al frenesí en el que se envolvían el resto de los futbolistas. Parecía, vaya error, ser lento. Parecía, vaya herejía, incluso torpe. De pronto, el balón caía rendido a los pies de Zinedine Zidane y con él todos los rivales. ¿Qué haría el pintor de Marsella? ¿Qué obra ejecutaría con esos pinceles que tenía por largas piernas? ¿Qué magia plasmaría sobre la cancha? Afín a pisar el balón, en tiempos en los que parecía quemar, en los que ya nadie lo sostenía más de un segundo, con una visión de 360 grados, su mundial fue extraño en el 98. Se perdió 2 partidos tras ser expulsado por Arturo Bricio tras una absurda agresión frente a Arabia Saudita, y a su regreso fue creciendo la selección blé de su mano. La cumbre en aquella final ante Brasil, cuando el maestro que aprovechaba la cabeza para pensar, la utilizó para rematar. Ese día Zinedine, descendiente de argelinos, mostró al Estadio de Francia el valor de la Francia multicultural. La selección de todos los continentes ascendía al trono. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Oh là 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 là. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. 2 años después, sería el eje que llevaría a Francia a coronarse en la Eurocopa. Otro más, en 2001, se convertiría en el futbolista más caro de la historia al pasar de la Juventus al Real Madrid. Otro, los merengues conquistaban la Champions 2002 con la más imperial volea que se pueda encontrar. Zizou viajó al Mundial 2006 con la promesa de que ahí
concluiría su carrera. Solo un mes más le disfrutaríamos. Veterano, comprometido, líder, exquisito, sofisticado siempre, su fútbol puso a Francia en la final. El adiós podía ser con otra corona, sobre todo después de que adelantara con un penal a lo Panenka, pero expulsado. Extra ya no vio en vivo cómo Francia perdía en penales. Esa historia había terminado. Insospechado destino tenía guardados para Zinedine muchas más glorias. Ahora, como entrenador, ahí también, en la banca, Zinedine Zidane va a otro ritmo, señorial desde su propia realidad. El más amado poeta de la Revolución Rusa, Vladimir Mayakovsky, un personajazo además célebre, mucho más allá de los libros, vivió solo 36 años, pero en 1925 tuvo tiempo de visitar México, en donde inspiró algunos de sus versos. Por ejemplo, este que nos lleva al vínculo latinoamericano con Rusia o la Unión Soviética. Aclárame, ¿cuál es la estrella y dónde están los ojos del jaguar? Mi vida entera suspiré por el trópico. El tren sigue su marcha entre el paisaje, entre el aroma de los plátanos. Su espíritu extravagante y su hospitalidad han hecho que me enamore de México. El artista soviético Vladimir Mayakovsky esperaba encontrar a los indígenas por las calles mexicanas vestidos como los había visto en imágenes basadas en estereotipos, en prejuicios. Esa fue su primera sorpresa. La siguiente, diría Mayakovsky, notar con qué gusto se comía, todavía se come en México, el chicharrón. No habiendo podido ir a una corrida de toros en España, el poeta favorito de la revolución lo hizo en la capital mexicana, pero la tauromaquia y el trato al toro le molestó demasiado. Ojalá el toro tuviera 2 ametralladoras en lugar de cuernos, escribió en una carta a su amor eterno, Lila Brick, esa mujer que ya hemos visto antes en las composiciones de Rodchenko. Así que Mayakovsky estuvo en México. Mayakovsky paseó con el muralista Diego Rivera, se hospedó en la embajada soviética en la capital mexicana, se reunió con artistas afiliados al Partido Comunista Mexicano y continuó su camino hacia Estados Unidos. 5 años después, Vladimir Mayakovsky se suicidaba, el poeta, actor, cineasta, bohemio, quien entre los sueños que dijo haber cumplido, incluía el haber visitado México. Una banda tan popular como disruptiva, es fácil reconocer en Rusia la música de Leningrad, sí por su contagioso ska, también por la voz de Sergei Shnurov, apodado Shnur, es decir, cuerda, voz icónica desde hace 20 años, pero además por las letras amplias en palabras altisonantes, la temática a menudo centrada en beber vodka o encontrar mujeres. Esa canción que presentábamos es Tengo que ir a pescar, usando la referencia de pescar, era encontrar una mujer. Es una banda diferente que tiene una gran aceptación en Rusia, esta Leningrad. Cuando todos los demás estaban tratando de ser quienes no son, comencé a buscar nuestra maldita rusianidad. Algo sin lo que no podemos existir, es lo que explica Sergei Shnurov, el líder de la banda. Su desdén hacia la política, hacia todo lo que siguió al régimen comunista, justo cuando surgieron, hizo que sus conciertos fueran prohibidos en algún momento en todo Moscú, aunque en realidad hay que decirlo, en términos políticos no son activos. Aquí escuchamos y vemos en uno de sus clásicos videos al estilo Leningrad, invitando a beber en su ciudad, San Petersburgo, la banda más popular de Rusia hoy, la que genera más ingresos, más descargas, recalcando que Leningrad fue el nombre de San Petersburgo durante los años comunistas, Leningrado. Aquí los vemos. Shnurov,
Su líder es muy futbolero y seguidor del Zenit de San Petersburgo. Hace unos meses dedicó un poema al Estadio Mundialista de la ciudad, que tendrá una semifinal, fantaseando con que los pájaros llenen de excrementos su estructura. Sí, son muy diferentes ellos. Pero también dejó esta frase: el fútbol ha cambiado desde los tiempos en que pateábamos un balón en el jardín. ¿Por qué tendría que darme gusto que Gazprom derrote a Lukoil? Esta alusión a los dos gigantes energéticos que tienen equipos de fútbol, diciendo: si se enfrentan esas empresas, a mí qué más me da. Es lo que decía Shnurov, este personajazo de la banda Leningrad. Es un ska muy atractivo, aunque luego sí las letras es difícil que salgan del vodka. Leningrad. Momento de tomar una pausa, ya volvemos a Luzhniki, ya volvemos a Latitud Rusia por Fox Sports. Curioso récord haber sido campeón con el Spartak de Moscú, primero con el equipo de hockey sobre hielo, después con el de fútbol, deporte en el que evidentemente trascendería mucho más nuestro personaje deportivo de la semana, Igor Neto, brillante mediocampista, capitán de la selección soviética campeona de Europa en 1960. Neto regaló a la historia de los mundiales uno de esos momentos cumbre, si de juego limpio hablamos. Sucedió contra Uruguay en la Copa del Mundo 62. Un remate soviético entró a las redes por el costado y el árbitro ya había concedido como bueno ese tanto. La honestidad de Neto pudo más y aclaró al juez que debía invalidar el tanto. Con el empate que imperaba en ese momento, ya en plena segunda mitad, la Unión Soviética quedaba eliminada. Igual, Igor Neto prefirió la ética, como él mismo explicaría años después. Teníamos que ganar sin apoyarnos en un error del árbitro. Al final tuvo una sensación de alivio. Especial valor a su actitud porque en ese instante Uruguay asediaba y solo la figura del portero Lev Yashin mantenía a la URSS con el empate. Tras el gol anulado, la Unión Soviética hizo otros dos e igual ganó para avanzar a cuartos de final. Este Neto, Igor Neto, era un personaje muy mediático, como podemos verlo aquí en numerosas imágenes. La gran estrella del Spartak, el equipo del pueblo, pero el símbolo del fair play, del juego limpio en aquella acción de Chile 62 contra Uruguay. La Copa del Mundo muy próxima y la información también que no para en la ciudad, en el país, en cada confín de Rusia. Andrés Suárez nos trae toda la actualidad. Menos de 2 meses y la fiesta arrancará. Todos quieren ir, pero no todos están invitados. Desde que Suecia clasificó a Rusia 2018, el nombre de Zlatan Ibrahimovic volvió a vincularse con el equipo vikingo. A pesar de que el delantero ya había puesto final a su historia con la casaca de su país, una nueva Copa del Mundo hizo suponer que su regreso sería inminente. Hace unos días, en un programa de televisión, Ibrahimovic aseguró que un mundial sin Zlatan no sería un mundial. El jugador del Galaxy se ha caracterizado por dar polémicas declaraciones y rumbo a la Copa del Mundo no ha sido la excepción. Sin embargo, esta semana parece que la puerta de Rusia 2018 se ha cerrado para Zlatan.
Jan Andersson, director técnico de la selección de Suecia, se pronunció sobre el tema Ibrahimovic. El estratega indicó que Ibrahimovic ya se había despedido del representativo sueco, por lo que por el momento no lo tiene contemplado para la lista de 23 jugadores. En cuanto al torneo, los organizadores confirmaron que el Samara Arena está listo. Con capacidad para 45,000 personas, la arena será sede de 6 partidos en la próxima Copa del Mundo. El tema de seguridad volvió a ser cuestionado, pero los organizadores negaron que vaya a ser un problema. In terms of violence, we never had any violence during international sporting competition, and we don't intend to have any violence. We have a very robust security concept, which is in place. All the necessary agencies are part of it. We already spoke about international cooperation, so we were absolutely certain that the World Cup will be safe and comfortable for everybody. Rusia está cerca, Rusia está lista, Rusia espera. De manera oficial, la fiesta está por comenzar. La selección portuguesa y todo lo que ha ido rodeándola a lo largo de la historia, sobre todo una dictadura, sobre todo una manera de identificarse con sus colonias luego perdidas en África. Esto es Portugal y una historia política, cultural, social de la selección en la que brilla Cristiano Ronaldo. Macao bajo China, Brasil en América, Timor y Malasia en el sureste asiático, Goa en la India, Qatar y Bahrein en el Golfo Pérsico, amplios territorios en África. El pequeñísimo país que agradeció a sus navegantes la conformación de uno de los imperios más grandes de la historia, les agradecería también sus mayores glorias futbolísticas. De África llegó a Portugal su primera gran figura deportiva, Eusébio da Silva Ferreira, nacido en la entonces llamada Lourenço Marques, actual Maputo, capital de la África Oriental Portuguesa, hoy Mozambique, y compadre proveniente de otra colonia lusitana en el continente negro, Angola. Junto a Eusébio serían titulares y semifinalistas en el Mundial 66, otros 3 mozambiqueños. Mediados de los años 60, cuando la descolonización africana ya había proliferado y solo Portugal se aferraba a controlar sus viejos territorios. Por eso Antonio de Oliveira Salazar, dictador del país lusitano por 4 décadas, se aferró al efecto Eusébio. Si el crack emigraba a Italia, donde la Juventus le ofrecía ser el mejor pagado de la historia, sería metáfora de una Mozambique, de una Angola que se independizaban. La unión de lo que quedaba del imperio portugués, sostenida de sus poderosos remates. Así, el dictador declaró patrimonio nacional a Eusébio y prohibió que dejara al Benfica, equipo con el que antes tuvo un problema: su uniforme rojo relacionable con sus enemigos comunistas. Desde entonces, los benfiquistas denominan a su club encarnados, color carne y no rojos. Fútbol, fado y Fátima serían los 3 pilares sobre los que esa dictadura se iba a recargar: Eusébio, música y religión. Antes de que irrumpiera el goleador del Mundial 66, Oliveira Salazar había hecho nacer la Liga Portuguesa. Con el goleador, el camino era agarrarse de él. En 1970 murió el mandatario. Pronto, Mozambique y Angola se independizaron. Eusébio, ya muy golpeado por lesiones, pasó por el Monterrey mexicano. El fútbol lusitano, como el país, estaba en crisis. Sería hasta 2016 cuando otra generación completaría lo iniciado por Eusébio y al fin
daría a Portugal su primer título oficial a nivel mayor. En esa Eurocopa en Francia, el gol decisivo fue anotado por Éder de otra excolonia lusitana en África, Guinea-Bissau. Lo mismo Nani de Cabo Verde o William Carvalho de Angola. Incluso el propio Cristiano Ronaldo, la gran estrella Cristiano Ronaldo, nació en Madeira, islas más cercanas geográficamente a África que a Europa. El legado de los viejos navegantes portugueses va mucho más allá de la proliferación de su idioma, al grado de ser el sexto con más parlantes nativos. El éxito del fútbol de Portugal fue en 2016, como mucho antes, en el 66, gracias a África. Y eso que ni el efecto Eusebio permitió a Oliveira Salazar mantener la bandera portuguesa por siempre en el continente africano. Muchas gracias por su compañía en la siguiente emisión de Latitud Rusia. Un recordatorio, un homenaje al gran Ronaldo Nazario, pero también una frase de la sensacional escritora rusa Marina Tsvetaeva. Lo tendremos aquí en Latitud Rusia. Muchas gracias por su compañía.